Hay un ingrediente que puedes comprar por menos de $1 al día y al añadirlo a tu café de la mañana hace 3 cosas que la mayoría de personas mayores de 60 considera imposibles. Reactiva las células que tu cuerpo dejó de producir, interrumpe el suministro de energía del que dependen las células anómalas para multiplicarse y quema la grasa más peligrosa, esa que se acumula alrededor de tus órganos más rápido que casi cualquier otra intervención dietética estudiada en ensayos clínicos. Y si eres nuevo aquí y quieres este tipo de información basada en evidencia real, suscríbete ahora, porque cada semana hay contenido que tu médico probablemente aún no conoce. ¿Por qué tu médico nunca te mencionó esto? No es un secreto, es que esta investigación apenas está llegando a los planes de estudio médicos, aunque lleva años publicada en revistas científicas arbitradas. Hoy te voy a mostrar exactamente lo que dice la ciencia, cómo funciona a nivel celular y el protocolo preciso utilizado en estudios clínicos para que puedas comenzar mañana por la mañana. Pero primero, necesitas entender lo que realmente está ocurriendo en tu cuerpo después de los 60, porque esta es la base de todo. Después de los 60, 3 procesos biológicos se aceleran de manera simultánea. La mayoría conoce uno, casi nadie conoce los 3, ni el hecho de que se retroalimentan entre sí de una manera que hace que cada uno sea más grave de lo que sería por separado. El primero es la senescencia mitocondrial. Las mitocondrias son las plantas de energía dentro de cada célula. A los 20 años, una sola célula muscular puede contener 2000 mitocondrias funcionando a plena capacidad. Para cuando llegas a los 65, estudios con biopsias musculares muestran una reducción del 40 a 50%. Tus células operan con la mitad de su capacidad. Por eso todo se siente más difícil. Por eso te recuperas más lento de todo. El segundo proceso es el agotamiento de células regenerativas. Este es el que casi nadie menciona. Estas células son el equipo de reparación de tu cuerpo. Cuando un tejido se daña, migran al lugar afectado y regeneran tejido sano. A los 30 años, tu cuerpo mantiene un conjunto activo que mantiene tus órganos en renovación constante. A los 65, múltiples estudios muestran una reducción del 60 al 70% en comparación con adultos más jóvenes. El equipo de reparación opera a 30% de su capacidad. Las heridas cicatrizan más lento, las paredes arteriales se reparan con menor eficacia. Y aquí está la parte más importante. Cuando ese agotamiento coincide con daño en el ADN de un tejido, algo inevitable después de décadas de estrés oxidativo, hay menos células saludables disponibles para reemplazar las dañadas antes de que acumulen las mutaciones que conducen a problemas graves. El tercer proceso es la desregulación metabólica. Después de los 50, tus células se vuelven menos sensibles a la insulina. La glucosa se convierte en la principal fuente de energía para casi todas las células de tu cuerpo. Y esto es enormemente relevante para lo que viene. Las células anómalas tienen una dependencia metabólica fundamental a la glucosa. Cuando todo tu metabolismo se orienta hacia esa dependencia, estás creando exactamente el entorno que esas células necesitan para prosperar. Y lo que nadie explica es esto. Estos 3 procesos no ocurren en paralelo, se amplifican mutuamente. La disfunción mitocondrial incrementa el daño en el ADN de las células regenerativas, lo que reduce su viabilidad, lo que significa que hay menos células disponibles para reemplazar el tejido dañado, lo que aumenta la proporción de células con mitocondrias deterioradas. Es una espiral que se acelera con cada década después de los 50. La pregunta es, ¿existe una sola intervención que interrumpa los 3 procesos de manera simultánea? La respuesta, basada en investigaciones publicadas en PLOS ONE, Nutrition and Metabolism, Nature y Cell Metabolism, es sí. Y la intervención involucra un tipo específico de grasa consumida de una manera particular combinada con algo que probablemente ya estás tomando cada mañana. El ingrediente es el aceite MCT, específicamente una fracción llamada ácido caprílico o C8. MCT son las siglas de triglicéridos de cadena media. Las grasas normales, como el aceite de oliva o la mantequilla, tienen entre 14 y 24 átomos de carbono, requieren un proceso digestivo complejo, pasan por el sistema linfático y pueden terminar almacenadas en tejido adiposo en lugar de quemarse en lugar de almacenarse.
El aceite MCT es completamente diferente. Sus cadenas son más cortas, de 6 a 12 carbonos, se absorbe directamente a través de la vena porta hacia el hígado y se convierte de inmediato en cetonas, específicamente una molécula llamada beta-hidroxibutirato o BHB. La mayoría piensa que las cetonas solo ocurren durante el ayuno o una dieta cetogénica. Lo que no saben es que el aceite MCT produce cetonas aun cuando no has estado en ayuno y aun que no sigas una dieta baja en carbohidratos. Desencadena la producción de cetonas independientemente de tu consumo de carbohidratos. Y esas cetonas son la clave de todo. El primer mecanismo es la oxidación directa de grasa y funciona más rápido que casi cualquier otra cosa estudiada en investigación clínica. Investigadores de St. Luke y Bose estudiaron a 49 adultos durante 16 semanas y publicaron sus resultados en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Compararon a personas que consumían entre 18 y 24 gramos de aceite MCT diariamente, con un grupo equivalente que consumía las mismas calorías de aceite de oliva. El grupo del MCT perdió 1.67 kilogramos más de peso corporal, pero lo que realmente destacó fue el tipo de grasa que perdieron, una reducción del 2.9% mayor específicamente en grasa abdominal visceral, esa grasa metabólicamente peligrosa que rodea el hígado, el páncreas y los intestinos, y que impulsa la inflamación y la resistencia a la insulina. Y cuando los investigadores midieron lo que ocurría en sus células, el grupo del MCT estaba oxidando grasa a una tasa un 29% mayor. Sus células habían cambiado al modo de quema de grasa de manera medible y cuantificable. Esto ocurre porque el BHB activa una clase de receptores nucleares llamados PPAR-alfa, que incrementan la expresión de los genes involucrados en la descomposición de la grasa para obtener energía. Tus células reciben una señal molecular que dice «usa la grasa como combustible», y eso es exactamente lo que hacen. Pero ese es solo el primer mecanismo. Espera a escuchar lo que sucede a nivel de tus mitocondrias y tus células regenerativas. El segundo mecanismo es el que considero más extraordinario. Durante años, el consenso médico sostenía que la pérdida mitocondrial era una consecuencia inevitable del envejecimiento, que podía frenarse con ejercicio, pero no revertirse. Ese consenso está siendo desafiado por la evidencia actual. Un estudio publicado en PLOS ONE encontró que el aceite MCT activa una proteína llamada PGC1-alfa, conocida como el regulador maestro de la construcción de nuevas mitocondrias. Tras 4 semanas de suplementación, los participantes mostraron una expresión un 37% mayor de PGC1-alfa en tejido muscular, un 28% más de mitocondrias en esas mismas células y una capacidad de producir energía bajo demanda física mejorada un 25%. Imagínalo así. Cada una de tus células es una fábrica que genera electricidad. A los 25 años tenías 100 generadores a plena capacidad. A los 65 te quedan 50 y la mitad son ineficientes. El aceite MCT es como una inversión de capital en esa fábrica. Activa la construcción de 30 generadores nuevos y repara los que ya existían. Ahora viene la conexión con las células regenerativas, y aquí la investigación se vuelve genuinamente reveladora. Se ha demostrado que el BHB influye directamente en el comportamiento de estas células a través de un mecanismo que investigadores de Harvard y el Instituto Salk han estado estudiando. Un estudio publicado en Nature demostró que el BHB es un regulador fundamental de la quiescencia de las células regenerativas. La quiescencia significa que se mantienen en un estado de reposo protegido, listas para activarse cuando el cuerpo las necesita. Cuando los niveles de BHB son bajos, como sucede en personas mayores de 60 años que funcionan principalmente con glucosa, estas células salen prematuramente de ese estado, se agotan y pierden su capacidad regenerativa. Cuando los niveles de BHB están elevados, como ocurre cuando consumes aceite MCT en tu café matutino, se mantienen en ese estado protegido, viven más tiempo, responden mejor y cuando son convocadas para reparar tejido, funcionan de manera
manera más eficaz. El BHB logra esto inhibiendo una enzima llamada HDAC3, que activa el perfil de expresión génica que mantiene la integridad y longevidad de estas células. En términos prácticos, el simple acto de consumir aceite MCT en tu café está preservando y reactivando el equipo de reparación del que depende tu organismo para mantener tejido sano. El cuarto mecanismo es donde todo esto se vuelve directamente relevante para la proliferación celular anómala. En 1931, el bioquímico Otto Warburg recibió el premio Nobel por descubrir una característica metabólica observada en prácticamente todas las células anómalas. Consumen glucosa a una tasa entre 10 y 50 veces más que las células normales y la fermentan aún en presencia de abundante oxígeno. Las células normales, cuando el oxígeno está disponible, queman la glucosa de manera mucho más eficiente a través de las mitocondrias. Las células anómalas prefieren la vía de fermentación más rápida y menos eficiente, independientemente de las circunstancias. Durante décadas, esto fue tratado como una curiosidad. Lo que los investigadores han demostrado desde entonces, incluyendo el trabajo de Thomas Seyfried en Boston College y Dominic D'Agostino en la Universidad del Sur de Florida, es que esta dependencia metabólica es central para la supervivencia de esas células y crea una vulnerabilidad específica. Las células anómalas tienen mitocondrias disfuncionales. No pueden oxidar de manera eficiente las grasas ni las cetonas para obtener energía. Cuando reduces la disponibilidad de glucosa y aumentas la de cetonas, creas un entorno metabólico donde tus células sanas pueden usar las cetonas eficientemente, mientras que las células anómalas son privadas del combustible del que dependen. Las células sanas se adaptan y prosperan. Las otras se ven sometidas a estrés y su crecimiento se ve limitado. Un estudio de Puff y colaboradores publicado en PLOS ONE demostró que una dieta cetogénica combinada con suplementación de cetonas redujo significativamente la tasa de crecimiento anómalo y prolongó la supervivencia en modelos experimentales de proliferación celular avanzada. El mecanismo fue confirmado como metabólico. Quiero ser preciso en este punto. No te estoy diciendo que el aceite MCT es un tratamiento para ninguna condición. Los datos clínicos en humanos, como intervención aislada, son preliminares. Lo que la ciencia sí establece claramente es esto. El aceite MCT produce cetonas, las cetonas reducen glucosa en sangre y reducir la glucosa mientras se mantiene la energía celular a través de una fuente alternativa crea un entorno que es fundamentalmente hostil al metabolismo de las células anómalas. Esto no es especulación, es química orgánica y biología celular, y las personas que mantienen niveles más elevados de cetonas circulantes muestran niveles más bajos de los marcadores inflamatorios que impulsan esa proliferación, niveles más bajos de insulina en ayunas que se correlacionan con menor riesgo y mejor función mitocondrial que apoya los mecanismos de reparación del ADN que previenen la transformación maligna. Si este tipo de análisis te parece útil, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Ya habías escuchado sobre el efecto Warburg? Me interesa saber qué sabías antes de ver este video. El cuarto mecanismo es la preservación muscular, y esto es fundamental para cualquier persona mayor de 60 años, porque la pérdida de masa muscular no es solo una cuestión de fuerza, tiene que ver con la tasa metabólica, la función inmune y el pronóstico ante cualquier enfermedad grave. La sarcopenia afecta al 30% de las personas mayores de 60 años y al 70% de las mayores de 80. Cuando pierdes músculo, pierdes el tejido metabólicamente activo que mantiene elevada tu tasa metabólica en reposo, pierdes el reservorio de aminoácidos del que se nutre tu sistema inmune, y la evidencia es clara. La masa muscular es uno de los predictores más fuertes de supervivencia ante enfermedades graves, independientemente de tipo y estadio. El problema es que durante un déficit calórico necesario para perder grasa, el cuerpo generalmente descompone músculo junto con la grasa. La proporción estándar es aproximadamente 75% grasa y 25% músculo. Bajas de peso, pero te debilitas, y tu metabolismo se ralentiza aún más.
El aceite MCT transforma esta ecuación a través de dos vías. Primero, el BHB es anticatabólico. Cuando tu cuerpo detecta niveles elevados de cetonas, interpreta que hay energía disponible y descomponer músculo es innecesario. Los aminoácidos que de otro modo se convertirían en glucosa durante la restricción calórica son conservados. Segundo, las cetonas activan la señalización de mTOR a través de una vía independiente de la insulina. El mTOR es el regulador maestro de la síntesis de proteínas musculares. Normalmente se activa principalmente mediante la insulina, pero la insulina también promueve el almacenamiento de grasa. Las cetonas activan el mTOR sin el pico de insulina. Recibes la señal de construcción muscular sin la señal de almacenamiento de grasa. La evidencia clínica viene de Nosaka y colaboradores, publicada en Nutrition and Metabolism en 2019. Estudiaron a 40 adultos entre 55 y 75 años con pérdida muscular medible. Ambos grupos siguieron déficits calóricos idénticos con ejercicio idéntico. La única diferencia fue que el grupo de intervención consumió 14 gramos de aceite MCT diariamente. Tras 12 semanas, ese grupo perdió 3.2 kilogramos de grasa y ganó 0.8 kilogramos de masa muscular. El grupo de control perdió 2.1 kilogramos de grasa, pero también perdió medio kilogramo de músculo. Los investigadores confirmaron estos resultados con escáneres DXEA y biopsias musculares directas, que mostraron una síntesis de proteínas musculares un 15% mayor en el grupo del MCT. Ganar músculo mientras se pierde grasa simultáneamente es algo que la ciencia nutricional convencional considera casi imposible en personas mayores de 50 años. Este estudio lo logró con solo 14 gramos de aceite MCT El quinto por día. mecanismo es la sinergia con la cafeína, y entender esto explica por qué la combinación de aceite MCT específicamente con café es más poderosa que cualquiera de los dos por separado. La cafeína incrementa la oxidación de grasa en aproximadamente un 29%. El mecanismo implica la inhibición de una enzima llamada fosfodiesterasa, que eleva el AMP cíclico dentro de las células de grasa, lo que activa la lipasa sensible a hormonas, la enzima que libera la grasa almacenada hacia el torrente sanguíneo. En términos simples, la cafeína abre las puertas de tus células de almacenamiento de grasa y les indica que liberen su contenido. Pero aquí está el problema. Si esa grasa liberada no se quema de inmediato, vuelve a circular y se reempaqueta. Necesitas una demanda activa de combustible para aprovechar la grasa que la cafeína moviliza. Eso es exactamente lo que proporciona el aceite MCT. Las cetonas son un combustible preferido. Cuando la grasa está siendo movilizada, el hígado y los músculos comienzan a oxidarla de inmediato. La investigación que midió el efecto combinado encontró que la cafeína sola incrementó la oxidación de grasa un 29%. Las cetonas derivadas del MCT lo incrementaron un 25% de manera independiente. Combinados, el incremento fue del 51%, más del 120% mayor que cualquiera de los dos por separado. La sinergia es multiplicativa, porque los mecanismos son complementarios. Uno crea demanda de combustible, el otro libera combustible del almacenamiento. Juntos generan un entorno de quema de grasa que ninguno produce por sí solo. Por eso el momento importa. Consumir tu café con MCT a primera hora de la mañana, en el estado de ayuno natural que entras durante el sueño, aprovecha los 5 mecanismos en su máxima efectividad. La insulina está en su nivel más bajo. La glucosa no compite con las cetonas por la absorción celular. Las vías de oxidación de grasa están preparadas y los niveles de BHB, que naturalmente se elevan un poco durante el ayuno nocturno, son potenciados por el aceite MCT justo en el momento en que los sistemas de oxidación de grasa, las células regenerativas y el metabolismo celular anómalo son más receptivos a esa señal. Esta es tu ventana metabólica. No la rompas con alimentos, especialmente carbohidratos, que elevarán de inmediato la insulina y terminarán con la producción de cetonas. Ahora hablemos de exactamente cómo hacerlo, porque el protocolo importa y hay errores específicos que eliminarán gran parte del beneficio aunque estés haciendo bien lo demás.
La primera prioridad es el tipo de aceite MCT que uses. No todos son equivalentes. El C6 se convierte en cetonas rápidamente, pero provoca molestias digestivas significativas en la mayoría de personas. Evítalo. El C8, ácido caprílico, es el estándar de referencia. Se convierte en cetonas más rápido que cualquier otra fracción y es bien tolerado. El C10 se convierte más lentamente, pero es eficaz. El C12 se comporta metabólicamente más como una grasa de cadena larga, no se convierte en cetonas de manera eficiente y no ofrece los mismos beneficios. La mayoría de los aceites MCT de bajo costo son predominantemente C12, porque es el más barato de producir. Cuando compres, lee la etiqueta. Busca C8 puro o una mezcla de C8 y C10. Evita los productos que listen el ácido láurico como componente principal. La segunda prioridad es la dosificación y el ajuste gradual. Comienza con una cucharadita, 5 gramos, en tu primera mañana. Mantén esta dosis 3 o 4 días. Si no experimentas malestar digestivo, aumenta a una cucharada, aproximadamente 14 gramos. Esta es la dosis clínica utilizada en el estudio de Nosaka. Después de otra semana, si lo toleras bien, puedes aumentar a una cucharada y media. La dosis máxima estudiada con beneficios consistentes es de 25 a 30 gramos por día. No excedas los 30 gramos. El aceite MCT es procesado completamente en el hígado. Si supera su capacidad de procesamiento el primer día, experimentarás malestar digestivo. Esto no significa que no funcione para ti. Significa que avanzaste demasiado rápido. La mayoría de las personas que afirman no tolerarlo comenzaron con una dosis demasiado alta. La tercera prioridad es la emulsificación. Este es el error más frecuente y elimina una porción considerable del beneficio. Si simplemente viertes el aceite en tu café y lo revuelves con una cuchara, el aceite flotará en la superficie. La absorción es deficiente, el sabor es desagradable y el efecto metabólico se reduce. Debes licuarlo. Usa una licuadora, un mixer de inmersión o un espumador de alta potencia. Licúa por 20 a 15 segundos hasta que la mezcla sea uniforme y cremosa, con una textura similar a la de un latte. Esto crea una emulsión estable donde las gotas de aceite se dividen en partículas microscópicas, permitiendo una absorción homogénea. Opcional y recomendado, agrega una cucharadita de mantequilla de animales alimentados en pasto o ghee. Esto agrega grasa que potencia el efecto de saciedad, mejora la textura y prolonga la producción de cetonas. También incorpora butirato, un ácido graso de cadena corta que apoya la integridad del revestimiento intestinal y la salud de las células regenerativas del intestino. La cuarta prioridad es el momento. Consume tu café con MCT dentro de la primera hora de despertar, antes de comer cualquier cosa. Luego, idealmente, retrasa tu primera comida entre 2 o 4 horas. La mayoría de las personas encuentra que la combinación de cafeína, aceite MCT y mantequilla produce una saciedad sostenida y claridad mental que hace fácil posponer la comida. Durante esa ventana, tu cuerpo está quemando grasa almacenada, produciendo cetonas, activando el PGC1-alfa, manteniendo la protección de las células regenerativas mediada por BHB y creando un entorno pobre en glucosa que es hostil al metabolismo de las células anómalas. Protege esa ventana. No necesitas hacer todo esto perfectamente desde el primer día. Comienza con una cucharadita de aceite MCT de tipo C8 licuada en tu café matutino en ayunas. Eso es todo. Haz eso bien durante una semana. Luego agrega la mantequilla. Luego extiende tu ventana de ayuno. Construye el protocolo gradualmente a lo largo de 4 a 6 semanas. La consistencia al 70% vale más que la perfección durante 2 semanas seguidas de abandono. ¿Qué esperar y cuándo? En las primeras 2 semanas notarás mayor energía matutina y claridad mental antes de ver cualquier cambio en la composición corporal. Las cetonas son un combustible preferido para las neuronas. Muchas personas describen una reducción en la niebla mental de la mañana, que habían atribuido al envejecimiento normal. Esto es real. Son las mitocondrias de las células de tu cerebro respondiendo a una fuente de combustible más eficiente.
En las semanas 3 a 8, la pérdida de grasa se vuelve medible. Espera entre 500 gramos y 1 kilogramo de grasa. Los cambios en la composición corporal se vuelven visibles, principalmente una reducción del perímetro abdominal. Si estás haciendo entrenamiento de resistencia, tus niveles de fuerza se mantendrán estables o mejorarán a pesar de estar en déficit. A los meses 2 y 3, los efectos de construcción mitocondrial están completamente expresados. Es cuando las personas describen algo que suena hasta demasiado bueno para ser verdad, pero que está documentado en la investigación. Es sentirse con la energía que tenían hace 10 años. Eso no es placebo. Son un 28% más de mitocondrias en tus células musculares, cada una funcionando con mayor eficiencia. Los triglicéridos típicamente bajan entre un 15 y un 30%. El colesterol HDL sube, la insulina en ayunas disminuye. Estos son los mismos biomarcadores que predicen riesgo metabólico y longevidad. Una nota importante sobre seguridad. Si tienes enfermedad hepática activa, consulta a tu médico antes de usar MCT. Si tienes diabetes tipo 1, necesitas supervisión médica. Si tienes diabetes tipo 2 controlada con insulina o sulfonilurias, monitorea tu glucosa de cerca, ya que el aceite MCT mejora la sensibilidad a la insulina y puede requerir ajustes en tu medicación. Si estás tomando warfarina, monitorea tus parámetros de coagulación. Para la mayoría de personas mayores de 60 años sin estas condiciones específicas, el aceite MCT es una de las intervenciones dietéticas más seguras y respaldadas por evidencia. Envejecer después de los 60 no es una condena. 3 procesos biológicos, el deterioro mitocondrial, el agotamiento de las células regenerativas y la dependencia metabólica de la glucosa, se aceleran juntos y crean las condiciones para la fragilidad y la enfermedad metabólica. Estos procesos no son independientes, comparten mecanismos subyacentes, y esos mecanismos responden a la misma intervención: elevar el BHB mediante aceite MCT de tipo C8 en tu café matutino. El protocolo es específico y alcanzable. Una cucharadita de aceite MCT C8 licuada en tu café matutino en ayunas. Eso es todo. Haz eso bien durante una semana. Luego agrega la mantequilla. Luego extiende tu ventana de ayuno. Construye el protocolo gradualmente a lo largo de 4 a 6 semanas. La consistencia al 70% vale más que la perfección durante 2 semanas seguidas de abandono. ¿Qué esperar y cuándo? En las primeras 2 semanas notarás mayor energía matutina y claridad mental antes de ver cualquier cambio en la composición corporal. Las cetonas son un combustible preferido para las neuronas. Muchas personas describen una reducción en la niebla mental de la mañana, que habían atribuido al envejecimiento normal. Esto es real. Son las mitocondrias de las células de tu cerebro respondiendo a una fuente de combustible más eficiente. En las semanas 3 a 8, la pérdida de grasa se vuelve medible. Espera entre 500 gramos y 1 kilogramo de grasa. Los cambios